Y hoy quiero pasar un tiempo precioso. Y vamos a entrar en lo que es el Arca del Pacto. Porque el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, todo era tipo y sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. El Señor estaba dando a conocer lo que iba a ocurrir. El tabernáculo es un lugar que está en el reino de los cielos que Dios le dio a conocer a Moisés. Por eso le dijo, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cuando el Señor se llevó allá a Moisés, que estuvo 40 días, le mostró el templo, el tabernáculo que hay en el cielo, que es una tienda, ¿verdad? Tienda de campaña, porque eso es lo que había en ese tiempo. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba un velo antes del lugar santísimo. Ese velo es símbolo de Jesús. Él es el que nos dio entrada. Él nos dio entrada al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo es que Dios, el Padre, Jehová, Yahavá, Dios, por el Espíritu Santo, hablaba con Moisés. Dice que de ese arca, desde el propiciatorio, salía la voz de Dios, como si fuera una bocina, salía la voz de Dios desde ese lugar. Y ese arca es símbolo del trono de Dios. Fíjate que Ezequiel vio los querubines. Él vio una visión que dice que estuvo unos días horrorosos después de que vio esa visión tan grande del reino de los cielos. Y él vio allí los querubines llenos de ojos y sobre ellos estaba el trono de Dios. Había uno sentado sobre ese trono y era como si fuera llama de fuego. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, hablando de los querubines, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Esa misma visión fue la que tuvo Juan en el Apocalipsis, que vio a Jesús, que vio a Dios. Esa fue la misma visión que tuvo Daniel cuando dice que vio al anciano de días. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esa misma visión fue la que tuvo Moisés cuando estuvo en el monte, que dice que a los pies del Señor había un piso como de zafiro, y allí Aarón lo vio y todos los que estaban con Aarón. Así que ese arca simboliza el trono de Dios, que tenía que ser cargado por hombres. Ese fue el error que cometió David cuando quiso transportar el arca y lo puso sobre un carro de bueyes. No puede ser puesto sobre un carro de bueyes. Tiene que ser puesto sobre los hombros de aquellos hombres, y no cualquiera hombres, eran los consagrados, los levitas, que eran consagrados para ese llamado de cargar el trono de Dios sobre sus hombros. Ahora nosotros tenemos ese llamado también de cargar en nuestros hombros la palabra de Dios. Y no solamente en nuestros hombros, sino en nuestros corazones y nuestras vidas. El trono de Dios ahora está en nuestros corazones. Pero claro, Él lo llena todo en todo. Él tiene su trono en los cielos y también se entrona en nuestros corazones.
Por eso se cumple la palabra que dice: tú en mi Padre y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Este arca tenía que ser hecho de madera de acacia, símbolo, ¿verdad?, de Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús incorruptible, la sangre de Jesús incorruptible. La madera de acacia simboliza esa incorrupción, pero también simboliza la humanidad de Jesús, porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos. Tenía que estar cubierto de oro puro, símbolo de santidad. El oro simboliza santidad en la palabra de Dios. No es como nos enseñaron cuando éramos niños, ¿sí? Cuando empezó esa doctrina de que el oro era malo. Mío es el oro, dice el Señor, y la plata. En el cielo está lleno de piedras preciosas, aún la Nueva Jerusalén, todo piedras preciosas. El problema es cuando hacemos del dinero y del oro, ¿verdad?, un ídolo. Ese es el problema. Dentro del arca había lo que se llama las tablas, donde estaban los 10 mandamientos escritos por Dios, por el dedo de Dios. Los 10 mandamientos, símbolo de la ley, símbolo de la palabra de Dios, tenía que estar adentro del arca. ¿Qué más había dentro del arca? El maná. El maná es el pan que el Señor le dio a comer. Dice la palabra que ese es el pan que comen hasta los ángeles. Esa es comida de nobles. Les dio a comer ese pan. Es símbolo de Jesús. Por eso Jesús decía: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Coman de mí, coman mi carne. El que come mi carne come verdadera comida, porque te da vida. No es comerlo literalmente, es espiritual. Estas palabras son espíritu y son vida. ¿Qué simboliza? Que tenemos que comer la palabra de Dios, internalizarla. Cuando tú comes algo, ese algo se convierte parte de ti. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros comamos la palabra de Dios y hagamos que Jesús nos cambie nuestra misma naturaleza. Beban mi sangre, dijo el Señor, que es verdadera bebida. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Cuando nosotros internalizamos la sangre del Señor, nos da vida. Ya nos cambia nuestra naturaleza. Por eso somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué más había dentro de esa arca? Estaba la vara de Aarón que reverdeció. ¿Por qué? Porque eso habla de la elección de Aarón para su lugar y cómo el pueblo de Israel rechazaba a aquellos elegidos por él. Y todavía siempre hay un tipo de rechazo hacia aquellos que representan la autoridad del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no quieren someterse al reino de Dios sobre la tierra. Y ese arca que estaba adentro, las tablas, que se cree que eran verdaderamente de zafiro, en piedras de zafiro. Pero eso es otro tema para otro momento. Pero eran las tablas donde el Señor escribió los 10 mandamientos. Estaba el maná, que era la palabra de Dios, que era el pan que Dios le dio a comer al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Y estaba la vara de Aarón. Tenía que estar cubierto por lo que se llama el propiciatorio. El propiciatorio en inglés me gusta más porque se llama el mercy seat, el asiento de misericordia. El asiento de misericordia. Sé propicio a mi pecador, le decían algunos al Señor. ¿Por qué? Porque el propiciatorio era eso mismo, un lugar de misericordia. Tenía labrados en oro puro unos ángeles en la parte de arriba, porque son ángeles de juicio, son ángeles que están mirando hacia el propiciatorio en esa dirección. ¿Por qué? Porque en ese propiciatorio, mercy seat, se tenía que poner y se tenía que vertir la sangre de un corderito. Ese cordero es el Cordero de Dios. Ese es el símbolo de la sangre de Jesús, que tenía que ser derramado en ese mercy seat, en ese lugar de propiciatorio.
donde los ángeles estaban mirando, porque los ángeles miran a la sangre para no ejercer juicio, porque los ángeles de Dios son santos y requieren santidad. Escucha bien, los ángeles de Dios son santos y requieren que haya santidad. Para nosotros ser librados, ellos miran a la sangre de Jesús. Por eso cuando nosotros recibimos esta salvación tan grande, Jesús nos cubre con su sangre. Y ahora los ángeles lo que miran es la sangre de Jesús sobre nosotros. El Padre lo que mira es la sangre de Jesús sobre nosotros y no nos juzga, sino que tiene misericordia. Siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros nos acerquemos a Él con un corazón verdaderamente arrepentido de todo corazón. Entonces, ese propiciatorio, símbolo del lugar donde Dios recibe la sangre de Jesús y nosotros alcanzamos misericordia, tenía que estar en la parte de arriba del arca. ¿Por qué? Tenía que estar en la parte de arriba y adentro tenía que estar las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. ¿Por qué? Porque si tú destapabas el arca sin la sangre, morías. Por eso hay muerte, por eso que Pablo decía que la ley te mata, porque la ley te señala tus pecados. La ley te hace clamar por un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Por eso es que cuando aquellos de Bet-Semes vieron el arca que les fue devuelto y la destaparon, dice la palabra que en un día murieron 50,000. ¿Por qué? Porque cuando tú quitas la sangre, cuando ya no hay misericordia, automáticamente lo que viene es juicio de Dios. Por eso nosotros necesitamos a Jesús para salvarnos, porque la ley mata, pero el Espíritu vivifica. El arca del pacto tenía que estar en el lugar santísimo. Traje el velo y ese velo fue rasgado de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz y dijo: hecho está, Padre, recibe mi espíritu. He cumplido con todo lo que me has dicho. Ahora recibe mi espíritu. El velo se rompió porque el velo es tipo de Jesús mismo que nos dio entrada al lugar santísimo. Y ahora no tienes que ser como Aarón, un sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo, sino que Jesús, el sumo sacerdote, nos da entrada, aleluya, al lugar santísimo para salvación. Pero nunca olvides que la puerta es estrecha hacia el reino de los cielos. Solamente Jesús salva. Este sacrificio tan grande y toda esta revelación encerrada en el arca del pacto. Así que dile: Señor, haz de mi corazón un arca donde tú vengas a morar. Quédate conmigo y cúbreme siempre con la sangre del Mesías, porque solamente así soy verdaderamente salvo y salva. Te ama el Señor y te amo yo también. Amén.